Muy buenas tardes, queridos hermanos de la comunidad, para quienes dirigimos no solo el saludo, sino la presencia de Dios. Y le damos gracias porque nos ha permitido en el camino de la vida durante estos años caminar juntos con la finalidad de apoyarnos unos a otros en el seguimiento a la persona de Cristo. Hoy estamos ya en el quinto domingo de Pascua. Nunca nos imaginamos que lo pasaríamos, tanto la Cuaresma como la Pascua, la pasaríamos en este estilo de comunicación a través de estos medios, pero esperamos que pronto podamos reunirnos, porque hoy hablaremos justamente de la comunidad. Una sola vida, muchos modos de donarla. Cuando se titula esto, una sola vida, pues la vida de Jesús. Muchos modos de donarla, pues cada uno de nosotros, su propia existencia, su propia vida, solo se realiza donándola. No es tanto adquiriendo bienes como uno piensa, sino donando lo que uno es. Jesús entregó su vida y los cristianos entregamos nuestra vida. No en la línea pues, de buscar puestos importantes, sino más bien orientando la vida en el servicio, porque el que, como decía Jesús, que era grande el que servía, y esta es la finalidad en esta tarde, reflexionar sobre la importancia que tiene el saber donar la vida. Una de las características de la comunidad primitiva, descrita en los Hechos de los Apóstoles, era pues la ausencia de clases, de títulos honoríficos, de un mayor prestigio o dignidad reconocidos y otorgados a algún miembro eminente. Dice, todos los creyentes se trataban de igual a igual, ninguno se hacía llamar rabí, porque solo uno es el maestro y ellos eran sus discípulos, se consideraban hermanos y amigos, se arrogaba el título de padre, pues ninguno se arrogaba este título porque se consideraba que solo Dios es el Padre. Hemos indicado en algunas oportunidades de que los modos de servir, los papás, los modos de servir, los que han alcanzado un título, pues no es para vanagloriarse, considerarse superior a los demás, sino que son títulos que al ejercitar todo aquello está en función del bien. Ahora si alguien pues quiere hacer valer su título, pues está bien, pues, pero no es el camino cristiano. Ni siquiera conocían grados en la santidad, ni nadie decía alguien es más santo que otro. Era el título colectivo santos, tal como lo vemos en las cartas del apóstol San Pablo, cuando dice a todos los santos que viven en la ciudad de Filipo, Filipenses 1:1, a los santos que están en Éfeso, Efesios 1:1, a todos los que Dios llamó a ser consagrados que se encuentran en Roma, es decir, santos. Sin embargo, una diferencia era reconocida y tenida en gran estima, era que la del ministerio. Una diferencia era reconocida y gran estima, todo esto porque era la de saber servir que cada uno era llamado a ejercer pues en favor de los hermanos. De modo que es una iglesia ministerial, es decir, una iglesia que sirve. Ministerio significa servicio. El único espíritu, recuerda Pablo a los Corintios, enriquece la comunidad con dones diversos y complementarios. Uno tiene el don de hablar con sabiduría, a otro se le da la fe, a este se le da el don de sanaciones, a aquel realizar milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, a este hablar lenguas diversas, a aquel el don de interpretarlas.
en 1 Corintios 12, 7 al 11. Cada uno, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás los dones recibidos. 1 de Pedro 4:10. Con esta iglesia ministerial, nacida de Cristo y edificada sobre el fundamento de los apóstoles, están llamadas a confrontarse nuestras comunidades de hoy. Así que pedimos a Dios que los dones que tú nos diste, Señor, que nos has dado, no nos llenen de orgullo, sino de voluntad de servir a los hermanos. Entonces le pedimos a Dios esta gracia particular, que el servicio, el carisma que Dios nos ha dado, se ponga al servicio. De esto trata pues la primera lectura. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículos 1 al 6. Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria pues de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Hasta aquí tenemos el trozo de los Hechos de los Apóstoles que vamos a comentar. La fascinación que nos produce la vida de la primitiva comunidad de Jerusalén, como San Lucas nos refiere en los Hechos de los Apóstoles, es difícil de olvidar. La multitud de los creyentes, dice, tenía una sola alma y un solo corazón. Una sola alma y un solo corazón. Y han llegado a tal expresión de estar tan unidos, pues el único ejemplo aquí es el matrimonio. Mediante una alianza, pues han quedado ligados, han quedado unidos. Y es la nueva alianza. De ahí que acudían diariamente a la catequesis de los apóstoles, practicaban la comunión de bienes, oraban juntos, celebraban semanalmente la Eucaristía, realizaban signos extraordinarios con el poder del Espíritu, reinaba entre ellos pues un perfecto acuerdo y gozaban de la estima del pueblo. Primer dato es importante porque se toma la comunidad no como un recinto, un espacio de devoción, sino de comunión. La comunión entre los miembros es muy importante y quizás este sea un factor decisivo a la hora en que uno toma la decisión de pertenecer a una comunidad, vivir en común todo. ¿De verdad funcionaba todo también en Jerusalén? La pregunta que uno se hace, ¿no nos estará contando pues un sueño el autor de los Hechos? ¿No habrá proyectado como real el ideal que tenía en la mente? La respuesta es simple y segura. Ha embellecido, ha idealizado, no hay duda de ello. O sea, los primeros cristianos tienen esta visión prospectiva. Todo se tiene que mejorar. Esa es la idea. En la comunidad del Espíritu Santo empuja a los cristianos a embellecer, a hacer perfecto el trabajo, a realizar de mejor forma los servicios que se dan en el ambiente de la comunidad cristiana. La respuesta es simple
y segura. Pues todo esto ha quedado así. Es el espíritu de la comunidad. No olvidemos que no estamos utilizando el término iglesia en general, porque al parecer cuando hablamos de iglesia nos imaginamos pues la estructura. Y no, aquí hablamos más bien de la comunidad, la comunidad o comunidades que tenemos en las diferentes parroquias. El plan pastoral dice que la parroquia es una red de comunidades. Las habrán en otras parroquias que son grandes, habrán muchas comunidades. La diócesis pues está formada con todas las parroquias que tienen como base la comunidad. No es simplemente pues una asamblea. La asamblea pues es dominical porque en la asamblea celebramos la liturgia eucarística. Así que en esta perspectiva se plantea que aquellos miembros están ayudándose unos a otros. La realidad de la iglesia también en Jerusalén no era tan idílica. Los problemas existían como también se da entre nosotros. A un cierto punto aparecieron y de un modo dramático. Es el relato que encontramos en la lectura de hoy. La comunidad estaba compuesta al principio pues solo de judíos convertidos, pero más tarde ingresaron pues a las comunidades pertenecientes a gente que venía de diferentes lugares. A estos pues les vamos a llamar en el texto de hoy, como lo dice, los helenistas, es decir, los griegos. Hablemos de estos grupos, los primeros que son los judíos. Habían nacido y crecido en Palestina, hablaban arameo y frecuentaban las sinagogas donde la Biblia se leía pues en hebreo, estaban apegados a las tradiciones de los padres y a la ley de Moisés, aceptaban y consideraban indiscutibles todas las enseñanzas y las interpretaciones ofrecidas por los rabinos. Estamos con los judíos. Pero ahora hablemos de los griegos, es decir, los helenistas. Por el contrario, habían nacido pues los helenistas y crecido en el extranjero. Al contacto con otros pueblos habían conocido, apreciado y adoptado estilos de vida que sus correligionarios consideraban desviados y corrompidos. Se sentían libres respecto a las tradiciones y disposiciones de los rabinos, no entendían el hebreo, hablaban griego, era la lengua usada desde entonces en todo el imperio. En sus sinagogas leían la Biblia en su traducción griega. Ven, aquí encontramos ya una cuestión muy importante, como hemos hablado en otra oportunidad, de la traducción del hebreo al griego, es decir, la traducción de los 70. Eso fue 250 años antes de Cristo, en el que fue la traducción que se hizo para ese momento, porque la mayoría era de lengua griega y todo estaba escrito en la lengua hebrea. Ahora dice, toda esta gente que venía de otros lugares leían los textos en la lengua griega. Y de hecho, pues nuestros evangelios y los otros escritos toman la referencia directamente de la lengua griega o de la traducción de los 70. Esta diversidad de origen, pues de lengua, de mentalidad, estaba al origen de fuertes tensiones entre los dos grupos. Un día el conflicto explotó. El detonante fue un problema de distribución de los bienes de la comunidad. Los helenistas, que eran una minoría, comenzaron a lamentarse de las preferencias practicadas por los hebreos. Favorecían a sus viudas y se despreocupaban de las del otro grupo. La situación se volvió explosiva, incluso las simpatías de que gozaban los discípulos ante el pueblo corrió el riesgo pues de disiparse. Había que solucionar el problema. Los apóstoles se reunieron e indicaron
una posible solución. Elijan, dijeron, entre ustedes a 7 hombres que gocen de la estima y confianza de todos. Es la primera norma. Hay que elegir dentro de la comunidad, dice, a aquellos que gozan de la estima y confianza de todos. A ellos se les confiará la tarea de distribuir los bienes a los pobres, mientras que nosotros, dicen, nos dedicaremos a la oración y al anuncio del Evangelio. Se hace notar aquí en el texto que la disposición que van a tomar estas líneas de parte del apóstol o los apóstoles, ellos se van a dedicar en el carisma, orar y predicar, dice. Un carisma específico de los apóstoles. Pero a aquellos que van a ser elegidos para el servicio, son los que van a servir en las mesas, dice. Por eso, ese es el trabajo al que ellos están llamados. Ahora bien, dice, los apóstoles reunidos para esto, la propuesta fue aceptada y el caso se cerró a la satisfacción de todos. El relato pues nos dice que San Lucas en los Hechos de los Apóstoles proyecta una luz sobre los problemas de estas comunidades, donde continuaban pues no enfrentamiento, sino sí notaban las diferencias, pero tenemos que entender de que eran de lenguas distintas, de costumbres diferentes, y por eso se requería gente de su misma visión. San Lucas aparece siempre como un hombre inteligente, optimista y equilibrado. Su relato es una invitación a valorar con realismo, sabiduría y paciencia las situaciones reales de cada una de las comunidades. La iglesia nos quiere decir, es decir, la iglesia como tal no está compuesta pues por seres angelicales, sino personas muy concretas, muy humanas, que tenemos problemas y que puede producirse dentro del ámbito eclesial, dentro del ámbito de las comunidades, problemas distintos. Así entonces la iglesia nos está diciendo que es importante que consideremos lo que estamos haciendo para poder así trabajar bien. Es desagradable pues y doloroso que al interno surjan prejuicios, sectarismos, envidias, celos, incomprensiones, pero esto pues era normal y aún sigue siendo normal. ¿Por qué normal? Porque cuando las personas no saben o no quieren entender de que son carismas, entonces las personas se sienten importantes por el título. Pero si son elegidas para trabajar un determinado carisma y no lo quieren hacer, pues ¿qué vamos a hacer? Va? No se puede. Dios nos llama, pero Dios respeta nuestra libertad. Y eso es lo que pasa al origen de la comunidad cristiana, en el que la capacidad que uno tiene, pues es necesario ponerla al servicio de la comunidad. Es una donación, que es lo que ha hecho Jesucristo. Así que Lucas aparece como siempre, como un hombre inteligente, optimista y equilibrado. Su relato es una invitación pues a valorar con realismo, sabiduría y paciencia las situaciones reales de todas las comunidades. Importante esto para que nosotros vayamos pues colocándonos ya en la búsqueda del servicio a la comunidad. De ese problema, pues viene la comunidad de Jerusalén, ha sabido salir más madura. Ha crecido, ha aprendido a resolver sus problemas y a cubrir sus propias necesidades. Se ha convertido pues en una comunidad ministerial.
Esto es importante. Los apóstoles ya no tienen que llevar a cabo todas las funciones, que esto era lo que se hacía notar desde el comienzo, que el apóstol tenía que hacer de todo. Sin embargo, ahora el apóstol se dedicará con exclusividad a la oración y a la predicación. Así comenzó lo que hoy llamamos comunidades ministeriales, en la que todos los miembros gozan de la misma dignidad, donde el único título que tienen las gentes, pues es el de servidores, de siervos, donde cada uno, según la gracia recibida, se pone al servicio de los otros, donde si hemos recibido el don de la profecía, debemos ejercerlo según la medida de la fe. El que tenga el don de servicio, sirviendo; el de enseñar, enseñando; el que exhorta, exhortando; el que reparte, hágalo con generosidad; el que preside, con diligencia; el que alivia los sufrimientos, de buen humor. Estamos en Romanos 12, 6 al 8. En la segunda lectura, tomada de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 al 9, Él es la piedra viva, dice, rechazada por los hombres y elegida y estimada por Dios. Por eso, al acercarse a Él, también ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se lee en la Escritura: miren, yo coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa; quien se apoya en ella no fracasa. Es preciosa para ustedes que creen. En cambio, para los que no creen, la piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular y piedra de tropiezo, roca de escándalo. En ella tropiezan los que no creen en la palabra, tal era su destino. Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Bien, es el texto. Luego entramos en un comentario. Pedro compara la iglesia con un edificio espiritual cuyo constructor es Dios y cuyas piedras vivas son los hombres. La construcción se ha iniciado con una sólida roca puesta como cimiento, pues, de todo el edificio. Cristo, sobre el que Dios ha colocado otras piedras, los creyentes, aquellos nuevos bautizados, a quienes el autor de la carta está hablando en la noche de Pascua, unidos a Jesús, ellos forman un nuevo espléndido templo. En el Antiguo Testamento fue anunciado que un día Dios tomaría la piedra descartada por los hombres y la pondría como base de una nueva casa. La profecía se cumplió el día de Pascua. Dios ha escogido a Jesús, rechazado por los jefes políticos y religiosos de su pueblo, y lo ha colocado como fundamento del nuevo santuario. El antiguo templo de Jerusalén, construido pues con piedras materiales, y lugar donde se ofrecían sacrificios de corderos y bueyes, ha sido sustituido por un nuevo templo, en el cual cada uno junto con Cristo inmola holocaustos espirituales agradables a Dios, una vida santa, irreprensible, llena de obras de amor. Por estos sacrificios que ofrece, todo discípulo se convierte por el bautismo en sacerdote. Frente a los nuevos bautizados, investidos de una dignidad tan sublime, el predicador se conmueve y exclama: ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Después su rostro se entristece, piensa en aquellos que han rechazado el don de Dios y han decidido vivir como paganos. Para ellos la piedra no ha sido motivo de salvación, sino ocasión de tropiezo. Se han verificado el conflicto predicho por Simeón. Mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten, será signo de contradicción y así se manifestarán claramente los pensamientos de Dios. Notamos entonces aquí en esta lectura del apóstol Pedro, en estos discursos que tiene sobre el bautismo, la importancia de pertenecer a la comunidad de creyentes. Ahí ha señalado el apóstol, ustedes son raza elegida. Eso es ser raza elegida, es decir, si Dios me llamó, pues yo sabré responder. Estamos con un problema, pues que la iglesia como tal siempre se manejaron cosas que no eran, pues se manejó mucha cuestión sobre la importancia de la gente que iba a trabajar en la iglesia, como que eran los grandes, pues, y de tal manera que se llegó a pensar de que las gentes que eran llamadas para un servicio en la iglesia eran títulos, pues, honoríficos. Y de eso la historia está cargada, ¿verdad? En la que se ha investido a las gentes con títulos especiales para que la gente vaya diríamos, teniendo un puesto importante. Yo recuerdo antes en las iglesias habían bancas donde tenían hasta el nombre de las personas que se iban a sentar porque eran muy importantes. El personaje tal había que hacerle honra porque pues había ocupado un lugar importante en la iglesia. Y como ustedes pueden notar ahora en los textos que tenemos para este domingo, es todo lo contrario. Se trata de una vida que es donación, una vida que Dios nos dio. Ni siquiera la vida es mía. Y luego vendrá la donación, la entrega hacia los demás. En esta línea leemos el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículos 1 al 12. No se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, enséñanos al Padre y esto nos basta. Le responde Jesús, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso obras mayores, porque yo voy al Padre. Es pues el relato del Evangelio que consideramos para el próximo domingo. El pasaje del Evangelio está sacado del primero de los discursos de despedida. Por tanto, es necesario ubicarnos en el contexto bíblico, en el texto bíblico. ¿Qué ha pasado en el capítulo 13? Se ha planteado el momento de la celebración eucarística, el lavatorio de los pies. En esa perspectiva, por eso
Hablamos que es un discurso que está dentro del ambiente de la última cena. Inmediatamente después de haber salido Judas, dice, para llevar a cabo su traición. Son llamados así porque en ellos Jesús, pues, parece dictar su última voluntad antes de afrontar la pasión y la muerte. Nosotros cuando pues oímos a nuestros seres queridos despedirse cuando están ya en las últimas y nos dictan su última voluntad, la guardamos en el corazón. Pues imagínense a los apóstoles, el Señor va a la muerte y ha hablado con los apóstoles de este asunto. Por eso ahora ellos atenderán las últimas indicaciones que Jesús les dé. La liturgia nos los propone después de Pascua, como estamos ahora, para nuestra meditación, por una sencilla razón. Un testamento viene abierto y adquiere su significado solo después de la muerte de aquel que lo ha hecho. Las palabras pronunciadas por Jesús durante la última cena no estaban reservadas solamente para los apóstoles reunidos en el cenáculo, sino que fueron dirigidas a los discípulos de todos los tiempos. El momento más indicado para comprenderlas y meditarlas, pues es el tiempo de la Pascua, es el contexto pascual. El pasaje de hoy comienza con una frase que puede ser malentendida. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Es un texto muy bello, pero puede que uno equivocadamente lo pueda interpretar. Jesús parece querer decir que le ha llegado el momento de irse al cielo. Y promete que ahí preparará también un lugar para los discípulos. Esta explicación no satisface. Ya sea porque estamos convencidos de que en el paraíso todo está preparado desde mucho tiempo, ya sea porque la idea de asientos numerados correspondientes a los varios grados de premio, con el peligro de que alguno pueda quedarse sin asiento, esto no entusiasma. Nosotros pensando siempre en que aquel fue más santo, en aquel fue buena gente, que va a estar en un lugar más cerca de Dios o tendrá un lugar especial. No se trata de eso. El sentido de la frase es distinto, mucho más concreto y actual para nosotros y para la vida de nuestras comunidades. Jesús dice que debe recorrer un camino difícil y añade que los discípulos deben conocer muy bien esta vía porque ha hablado de ella pues con frecuencia. Ya ustedes saben el camino, porque Él ya les ha hablado de lo que va a acontecer en su vida, cómo va a terminar. Tomás responde en nombre de todos, nosotros no conocemos esta vía. Es lo que se recuerdan, Tomás siempre interviene, a veces se equivoca y en este caso dice, nosotros no conocemos esta vía, aunque ya el Señor lo había explicado. Y no somos capaces de saber a dónde quieres ir. Jesús aclara que Él recorrerá primero este camino, después, una vez cumplida su misión, regresará para tomar consigo a sus discípulos. Les infundirá su valor y su fuerza y así serán capaces de seguir sus pasos. Ya Él había hablado de eso, de que la probabilidad de su muerte por las persecuciones que Él había sufrido, ya conocían el camino. Está claro que esta vía es el camino hacia la Pascua. Es decir, a la Pascua. Nótese bien, no a la muerte. La muerte es parte de la Pascua, pero lo más importante es el paso. Recorrido difícil porque exige pues el sacrificio de la vida. Es necesario pasar por esta muerte
para alcanzar lo que Él ha prometido. Jesús ha hablado de ello muchas veces, pero los discípulos se han mostrado siempre reacios a comprender. Cuando aludía al don de la vida, ellos se distraían, pensaban en otra cosa. Es en este contexto donde queda clara la cuestión de los muchos lugares en la casa del Padre. Quien ha aceptado recorrer la vía recorrida por Jesús se encuentra ya en el reino de Dios, en la casa del Padre. Esta casa no es el cielo, sino la comunidad cristiana. Y es ahí donde hay tantos puestos, tantos servicios, tantas tareas que realizar. Eso lo confunde a uno, ¿verdad? Porque uno está pensando en que se va a morir y que la muerte pues va a venir, van a venir los ángeles, se lo van a llevar y lo van a colocar en un lugar importante, pensando siempre en la parte final. Mientras el evangelista está hablando de los espacios que tenemos en la comunidad para poder servir. Así que no se trata de la casa del cielo, sino la casa de la comunidad. De ahí que uno insista en ese trabajo en la iglesia, el trabajo en la comunidad, porque los lugares ahí están. ¿Quién los quiere ocupar? Ya ustedes se han dado cuenta. En la comunidad se les pide a los miembros de la iglesia su colaboración, que den de lo que ustedes tienen, su capacidad para poder servir en la misma comunidad, tal como lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles. Para que de donde yo estoy, dice Jesús, estén conmigo los que Él me ha dado. Y esto es en la comunidad. Ahí está el Señor y ahí le servimos. Bien, los muchos puestos no son otra cosa pues que los diversos ministerios, las diversas situaciones en las que cada uno está llamado a poner a disposición de los hermanos la propia capacidad, los muchos dones recibidos de Dios. La dificultad quizás esté porque nos acostumbramos a recibir, pero a dar poco. Y asistimos a la misa, asistimos a alguna reunión, conferencia, lo que sea, y les da igual, ¿verdad? Oyen como oyen siempre, pero no concretan. Y cuando se pide un servicio, dicen, no puedo. Bah, ¿y entonces qué hacemos? Y es la comunidad, la iglesia ministerial. Hasta el Concilio Vaticano II, los laicos no eran considerados miembros activos de la iglesia, sino miembros pasivos de la iglesia. No participaban en la Eucaristía, solamente iban a misa. ¿Por qué? Pues iban y estaban en el lugar sin participar porque la misa era en latín. Por eso no celebraban la reconciliación, sino que iban a recibir la absolución. Era la mentalidad, voy a confesarme para que Dios me perdone, a recibir la absolución. Pero no iban a recibir la reconciliación, es decir, la corresponsabilidad que tengo al haber cometido un pecado grave y a reconciliarme con el otro. Porque el camino es la reconciliación, es decir, yo me doy cuenta de que me equivoqué y que debo que reconciliarme. La mentalidad es que yo voy, que me perdonen, y ha perdonado, ya estuvo el asunto. Y lo demás de reconciliarme, eso no. Y todavía mucha gente está con esa mentalidad. Yo voy para que me perdonen mis pecados, pero si me piden que me reconcilie, eso no. Yo al otro no lo perdono, pero sí pido perdón para mí. Esa es la idea que estaba antes y que todavía se da en la comunidad. El Señor nos ha llamado a reconciliarnos, a arreglar las cosas, a ponernos de común acuerdo. Por eso decía Jesús, mientras tú vas de camino, arréglate con el otro, porque vas de camino a la eternidad y este es el trabajo, reconciliarnos. Pero la gente se acostumbró
a recibir la absolución para ir a comulgar, pero no se reconcilian, no hay forma de crear pues el espíritu comunitario. Así que con frecuencia eran espectadores pasivos de lo que hacían los sacerdotes. Hoy hemos comprendido que todo cristiano debe ser y permanecer activo, no por falta de sacerdotes, sino porque todos y cada uno tienen una tarea que desarrollar al interior de la comunidad. Así que no es ir a ayudar al Padre, no olvídense de eso, no es ir a ayudar. Yo realizo mi ministerio. En cambio, ustedes también tienen su ministerio dentro de la comunidad. Es su trabajo, pues. Yo no puedo hacer lo suyo. Yo hago lo mío, usted haga lo suyo. Jesús dice que en el desarrollo del propio ministerio no pueden existir envidias ni celos. Los puestos, es decir, los servicios a prestar a los hermanos son múltiples y solo quien todavía no se ha visto conmovido por la novedad de vida comunicada por el resucitado puede permanecer inactivo. Quien no descubra la presencia del resucitado en la comunidad, pues no activa su fe. En la sociedad civil el puesto viene valorado en base al poder, al prestigio social que confiere, al dinero con que es remunerado. La pregunta, ¿cuál es tu trabajo? ¿Equivale a cuánto ganas? Tú vales por el dinero que tienes, el dinero que adquieres, o el servicio, o el don de la vida, la donación que tú haces a la comunidad de creyentes. El puesto preparado por Jesús para cada uno se valora, por el contrario, en base al servicio. El puesto mejor es aquel en que se puede servir más o mejor a los hermanos. El pasaje del Evangelio de hoy es una invitación a evaluar la vida de nuestras comunidades eclesiales. ¿Cuál es el tanto por ciento de miembros activos? Hay tareas que nadie quiere asumir. Hay competitividad para acaparar la responsabilidad de algún cargo de los muchos puestos de trabajo ofrecidos por Jesús. ¿Cuántos quedan aún por cubrir? Hay parados, es decir, desempleados. ¿Por qué? Miren cuánto trabajo hay de evangelización. Pero ya lo decía Jesús, la mies es mucha, los obreros siguen siendo pocos. Bien, en la segunda parte del Evangelio, pues versículos 8 al 12, se centra en la pregunta de Felipe. Señor, enséñanos al Padre y eso nos basta. Enséñame tu gloria, había pedido Moisés al Señor y Dios le había respondido, mi rostro no lo puedes ver, porque nadie puede verlo y quedar con vida. Está en Éxodo 33, 18 y 20. Aún conscientes de esta imposibilidad de contemplar al Señor, los israelitas piadosos continuaban a implorar, tu rostro buscaré, Señor, no me ocultes tu rostro. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Es el deseo en el anhelo de todo creyente que lo que ha creído al final se contemple, la contemplación de Dios. Felipe parece encarnar este íntimo anhelo de todo corazón humano. Sabe que nadie ha visto jamás a Dios, porque habita en la luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. Recuerda Tomás, por otra parte, la bienaventuranza reservada a los puros de corazón. Verán a Dios, y piensa que Jesús podrá satisfacer su secreta aspiración. Adelanta así una petición que evoca las de Moisés y los salmistas. En su respuesta, Jesús indica cómo ver a Dios. Es necesario mirarle a Él. Jesús es el rostro humano que Dios ha asumido para manifestarse,
para establecer una relación de intimidad, de amistad, de comunión de vida con el hombre. Él es la imagen del Dios invisible, el reflejo de su gloria, la imagen viva de lo que Dios es. Para conocer al Padre no hay que hacer razonamientos, no vale la pena perderse en sutiles disquisiciones filosóficas. Basta contemplar a Jesús, observar lo que hace, lo que dice, lo que enseña, cómo se comporta, cómo ama, lo que prefiere, a quién frecuenta, a quién acaricia y de quién se deja acariciar, con quién cena, a quién escoge, a quién critica, a quién defiende, porque así lo hace el Padre. Las obras que Jesús realiza son las obras del Padre. Hay un momento en que el Padre manifiesta plenamente su rostro. Es en la cruz. En la cruz manifiesta su rostro. Ahí se da la máxima revelación de su amor por el hombre. Ahí aparece todo el esplendor de su gloria. Hebreos 1:3. Allí brilla la plenitud de su luz. 2 Corintios 4:6. Quien me ha visto al Padre, puede afirmar Jesús. Este ver, sin embargo, no se reduce a la mirada que simplemente observan acontecimientos, los hechos, los gestos concretos realizados por Jesús. Lo que se necesita es una mirada de fe, una mirada capaz de ir más allá de las apariencias, más allá de lo puro material, una mirada que descubre en las obras de Jesús la revelación de Dios. Este ver equivale a creer. Ver, creer. Quien ve en él al Padre, quien le entrega su total confianza y está dispuesto a jugarse la vida por los valores que ha propuesto, realizará sus mismas obras y aún más grandes que él. No se trata de milagros, sino del don total de sí por amor. El Padre continuará a realizar en los discípulos las obras de amor que ha realizado en Jesús. Notamos pues cómo el Señor nos ha llamado en este día a valorar una sola vida, muchos modos de donarla. Entonces tenemos esta capacidad del don de la vida que nos dio el Señor y tenemos esta capacidad de donarla porque es lo único que podemos hacer. ¿De qué nos serviría tener tantos títulos, tantos bienes materiales, si al final de la vida no donamos nada? Y donar la vida y donarla a los demás en el servicio en las comunidades es el regalo de la Pascua. Tengan buena tarde, que descansen y aprovechen todo este tiempo para estar en familia y compartir esta donación de unos a otros.